primero, buenas tardes a todas, a todos quienes están ahora escuchando. Mi nombre es Ignacio Escobar, soy parte del equipo del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Le doy la bienvenida a este nuevo live que estamos haciendo en el marco de nuestra campaña Nuestros Derechos Humanos a nuestra Constitución Democrática. Aprovecho de recordarles también que en nuestro perfil pueden encontrar más información sobre nuestra campaña, porque queremos conocer el compromiso explícito y específico que les candidatos tienen, que van a la Convención Constituyente, tienen con los derechos humanos, para que nuestro pacto sociopolítico se sostenga sobre el respeto de la garantía, la promoción y difusión de los derechos humanos en este contexto democrático que estamos viviendo. Así que eso, pueden ir a nuestro perfil, van a encontrar el link para la descarga y envíen y etiqueten a sus candidatos y candidatas la carta de compromiso sobre los derechos humanos que tenemos disponible, porque finalmente esta información nos sirve a todas y a todos. Parto contando que nuestro live de hoy se dividirá en dos secciones. En una primera sección partimos con nuestra primera invitada que ya está aquí presente, Romina Kaufman, especialista del programa de educación y coordinadora regional del programa en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, a quien te paso a saludar también, y con quien abordaremos también la materia de educación para la ciudadanía mundial, y el curso que también desde la UNESCO están haciendo y que nos están invitando a participar sobre esta misma materia. Posteriormente estaremos junto a Cristian Bravo, quien es consultor en educación para el desarrollo sostenible, también en esta misma oficina, hablando sobre la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Así que eso, bienvenida Romina, es grato también poder estar acá junto a ti y que nos acompañe finalmente en este espacio. Te cedo la palabra para que puedas saludar y que te conozcan un poco. Hola, buenas tardes con todos y todas. Nada, muchas gracias por este espacio. Primero, felicitaciones por todo lo que hacen desde el observatorio, así que muchas felicidades. La verdad que para mí, y bueno, sé que también para mi colega Cristian, es un honor poder participar en este espacio y además es un espacio donde nosotros también podemos dialogar, aprender, y bueno, aprender sobre el activismo, el protagonismo, el compromiso de las juventudes como ustedes. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Mira, queremos partir ya, tras esta gran y larga introducción, consultándote a ti. ¿Cómo es que surge el concepto de educación para la ciudadanía mundial? Y bueno, también cómo este concepto va tomando relación con los derechos humanos y el trabajo que hacen al respecto. Bueno, bien. Yo soy de la época de la Guerra Fría, entonces yo hablo un poco y a veces soy un poco abstracta. Entonces vos lo que te pido es que me bajes, ¿no? O sea, como... Y Sí, también, tranqui. sí, muchas gracias. Entonces, antes de hablar de educación para ciudadanía mundial, yo quisiera empezar hablando de educación cívica y educación ciudadana, que son como algunos conceptos antecedentes a esto. Entonces, el tema de la educación cívica y la educación ciudadana se revitalizaron con la llegada de las democracias durante la década de los 80, ¿sí? Aquí en Chile fue a fines de los 80, en otros países, yo vengo de Argentina, entonces el retorno de la democracia fue en el año 83, entonces durante los 80, los 90, con el retorno de las democracias, la educación cívica y la educación ciudadana se revitalizaron. No es que durante las dictaduras no hubiera educación cívica, pero la educación cívica durante las democracias tiene un objetivo y es informar, concientizar sobre la importancia de la democracia, de las leyes, de la constitución, de las reglas del juego del régimen, porque la democracia tiene unas reglas del juego, la importancia del voto, la importancia de votar, ¿sí? La importancia de informarse para votar, de hacer decisiones informadas, la importancia de debatir. Entonces, la importancia de participar electoralmente. Ahora, conforme las democracias, y esto es muy discutible, fueron consolidándose, ¿sí? Digo, a nivel institucional sobrevivieron, a pesar de sus cuentas pendientes, de sus problemas, de las crisis de gobierno que hubo en muchos de nuestros países. Empezó a haber desde la educación una inquietud de, bueno, uno educa para lo electoral, para la confianza, el conocimiento, la confianza y la lealtad a las instituciones de la democracia. Pero más allá de eso,
están los temas de la relación del día a día. La democracia necesita de una cultura política democrática, en la cual construimos en el día a día. El ejercicio de la ciudadanía no solo tiene que ver con una institución, con conocer una institución, con conocer una constitución, por supuesto es muy importante, lo mismo las leyes, pero la democracia es la relación con los demás. La cultura política democrática es reconocer, respetar, valorar la diversidad, ¿sí? Los derechos humanos, la equidad, la inclusión. Es decir, reconocernos como iguales y aprender a convivir. No es una cosa es que uno se tolere, ¿no? Y entonces uno tolera al otro. Y una cosa diferente de tolerar es reconocer y apreciar al otro. Y otra más, allá de eso, es que sos capaz de hacer acciones colectivas con otro para transformar esa realidad. Son grados, son escalas. Entonces vos fíjate que empezamos hablando desde el conocimiento de las leyes, la concientización, ¿no? Digamos, y valorar el tema del voto, y estamos pasando a lo que es la convivencia y la construcción de acción colectiva, ¿sí? Entonces eso la educación lo que va haciendo a medida que las democracias van consolidándose, avanzando, es tratar de brindar herramientas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser mismos críticos con esa democracia y a la vez construirla y transformarla día a día. Porque hay algo que sí tenemos claro, y es que las transformaciones para el bien común, las transformaciones para un mayor bienestar, ocurren solo en democracia. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Las democracias pueden tener muchas cuentas pendientes, muchos problemas, pero es la democracia, y es a través de la democracia, del debate, de la convivencia, del respeto y la promoción de los derechos humanos que vamos a lograr los cambios. Y esto lo comento porque hay una encuesta que se realiza a nivel mundial, de la cual 5 países participaron en la región, uno de esos Chile, donde se hace como una encuesta de conocimientos de educación cívica y ciudadana, estudiantes del 8º grado, y un promedio del 70% de estudiantes de estos 5 países de la región dijo que preferiría gobiernos autoritarios si le garantizaran estabilidad y seguridad. Entonces, la estabilidad es importante tener en claro, ¿sí? Que la estabilidad, primero, ¿qué significan estabilidad y seguridad? ¿Cómo eso se relaciona con el bienestar? ¿Cómo eso se relaciona? ¿Cómo tienen el bienestar? Estamos hablando de la igualdad, de la equidad, del cumplimiento, del acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos. Y por la historia de nuestra región, sabemos que las democracias son las que son el ámbito, ¿sí? El régimen a través del cual eso ocurre, ¿no? Entonces, esto, digo, es muy importante para las juventudes, me parece, para todos, recordar cuál es la historia, qué pasó en nuestra historia, qué les pasó en nuestras sociedades, para poder mirar cómo mejoramos la situación en la que estamos. Sin duda, la situación en las que estamos no es ideal, pero la pregunta es cómo podemos mejorar esas situaciones. Y lo podemos hacer conviviendo, respetándonos, reconociéndonos con base en los derechos humanos. Porque cuando lo hacemos así, es que estamos promoviendo el acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos, que significa la igualdad, la equidad, la inclusión. Cuando uno habla del concepto de participación, cuando uno habla de participar es ser parte de algo. Y cuando uno es parte de algo, es parte de un todo. ¿Y qué significa ese todo? Pensando en una comunidad, en una sociedad, que estamos todos incluidos, pero para estar incluidos no hay ciudadanos de primera o de segunda. Todos tenemos que ser iguales y efectivamente iguales, no solo ante la ley, por eso la equidad. Es decir, que existan las oportunidades para que efectivamente esos derechos puedan ser accedidos y ejercidos. En el año 2012, la UNESCO lanza el concepto de educación para ciudadanía mundial. Es un concepto que, digamos, quizás la UNESCO lo define como es la educación para transformar el mundo. O sea, yo no les voy a hablar ni de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, les recomiendo que la miren, hay una meta que habla de la educación para la ciudadanía mundial, también para el desarrollo sostenible, que mi colega Cristian va a hablar, pero hay 3 dimensiones que tiene la educación para ciudadanía mundial. Una es la cognitiva, otra es la socioemocional y la conductual. Y básicamente la UNESCO propone un enfoque holístico, que muchas veces en las políticas, en los currículums, en las formas que estudiamos o enseñamos no están. Y es que cuando uno planifica, cuando uno toma decisiones, cuando uno participa,
¿sí? Lo haga con base en el conocimiento y también con base en los valores y los principios, los derechos humanos, la democracia, la equidad, la igualdad de género. Es decir, yo puedo participar, pero eso tiene que ser con base a un conocimiento crítico. ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, un conocimiento donde yo pueda relacionar lo político, lo económico, lo social, ¿sí? O sea, yo no sé, a ustedes les pasó, a mí cuando, digo, yo aprendí en la escuela, me enseñaban por un lado la historia política y la profesora pasaba de largo la historia económica o la historia social. Y todos sabemos que no podemos comprender una sin la otra. Entonces hay una comprensión de las variables, a las cuales sumaría lo medioambiental, lo tecnológico, más cuál es el impacto de todas esas variables en los niveles regional, nacional y local. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, tiene relación con lo que pasa en el mundo. Fíjense su ropa, fíjense lo que consumen, los modelos de producción, los modelos de consumo. Es decir, hoy el mundo está profundamente interconectado. Hay que entender esas interconexiones y las implicancias que nuestras decisiones tienen. Lo socioemocional es la cultura, el sentido de pertenencia a una humanidad común, la empatía, la solidaridad, etc. Y como les decía, lo conductual tiene que ver con la dimensión de la toma de decisión. Entonces, una de las cosas que promueve la UNESCO tiene que ver, bueno, que si uno va a tomar decisiones, si uno construye acción colectiva, tiene que ser con base en el conocimiento y con base en los valores. Y no está de más decir también la importancia de la relevancia y la pertinencia de la educación para ciudadanía mundial que reconozca y promueva historias, culturas e intereses, ¿no? Entonces, para cerrar, la educación para ciudadanía mundial forma parte de la Agenda de Educación 2030, forma parte de ese compromiso que los países hicieron de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, y esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que esa agenda, esos 17 objetivos a los cuales el mundo aspira, necesitan de la educación para hacerse realidad. Lo que quiero decir es que la educación es un pilar central para el desarrollo de los países. O sea, esto hay que reconocerlo, repetirlo, priorizarlo. Y además, el derecho a la educación. Es decir, yo puedo hablar un montón de educación cívica, ciudadana, ciudadanía mundial, pero si no hay derecho a la educación, pero si tenemos chicos que están afuera, entonces no puedo hablar de esto. Entonces, la educación una educación para la ciudadanía mundial, para el desarrollo sostenible, necesitan que el derecho a la educación se haga realidad. ¿Sí? Esa es como la base de todo. Te dije que era Claro, de Guerra Fría. no, pero está súper, y además también está súper bien entender el concepto y la necesidad de generar este piso mínimo de educación, sobre todo tomando, por ejemplo, lo que decía de la encuesta, como que la gran mayoría de los jóvenes prefieren un gobierno autoritario si es que ésta asegura estabilidad, porque es no terminar de comprender qué es esa estabilidad, como estabilidad a costa de qué, estabilidad a costa de perder qué derechos. Entonces es muy importante entender que no es solo tener como un gobierno autoritario y listo, se calma todo, sino que las implicancias que eso puede causar pueden ser gravísimas. Así que está muy bien que en verdad todo lo que comentabas. Y Eh, aún más, perdón, me atrevo a sí, interrumpirte. dale. Y es que muchas veces creo que no está suficientemente reconocido el impacto que han tenido los gobiernos autoritarios en el rompimiento de los tejidos sociales, ¿no? En la cohesión social, que todavía estamos tratando de recuperar en varios países. Entonces, cuando uno habla de vamos a transformar y vamos a hacer este país mejor, bueno, eso necesita acción colectiva. Y la acción colectiva necesita confianza, necesita solidaridad, necesita relaciones sociales fuertes. Y entonces, cuando hay países que vivieron muchas décadas, muchos años de este tipo de historias de autoritarismo, eso no es nada fácil. No es nada fácil. Claro, y se necesita democracia. Bueno, siguiendo también, ahora yéndonos un poco a la línea del objetivo de desarrollo sostenible, y también justamente la meta 4.7, que tiene que ver con la educación para la ciudadanía mundial, y que además promueve un desarrollo sostenible, la adopción de una vida sustentable y una mirada de ciudadanía mundial. Preguntarte, ¿qué pueden hacer los estados justamente para vincularse con esta meta y que se cumpla finalmente? Bueno, lo primero, como te decía, es garantizar el derecho a una educación de calidad inclusiva y con equidad. Y eso significa estar apostando también por una educación para la ciudadanía mundial. Porque como te digo, yo te puedo hablar del conocimiento, el pensamiento crítico,
Pero hay una primera cosa, que es acceder a esa educación, ¿no? Y eso, sí, y eso también implica, ¿sí?, que tengamos maestros, las y los docentes preparados, que tengamos un estudiantado comprometido, que tengamos directivos escolares también comprometidos con la participación en las comunidades educativas, las transformaciones de las culturas de gestión y gobernanza, el ejercicio de la ciudadanía en la escuela, perdón, una cosa más, las familias, ¿no? Las familias también como parte de ese apoyo a esa construcción de la cultura democrática. O sea, la cultura democrática no es solo como la participación, el voto, el consejo de estudiantes, claro, es todo eso, pero es mucho más. Es respetarse, es reconocerse, es convivir, es construir juntos cada día, reconocernos en ese todo, en esas identidades, ser capaces de aceptar la diversidad, de crear oportunidades para todos. Y el ejercicio de la ciudadanía no termina en la escuela, va más allá de la escuela. Y eso lo hemos visto, digo, también en la pandemia. En la pandemia hemos visto cómo digamos, los límites entre la escuela, la casa, las comunidades se volvieron difusos. Entonces, cuando uno muchas veces dice la educación formal, no formal e informal. Bueno, la educación de ciudadanía mundial va por todos lados, porque yo, por ejemplo, puedo, no sé, tener unos padres que estimulan muchísimo. Esa misma encuesta que yo te mencionaba antes, dice que una de las grandes influencias para que vos quieras participar políticamente en tu vida, para que te interese, viene de la casa, más de lo que te enseñan en la escuela. Como que en casa hay una concientización. Ahora, suponete que eso pasa. Suponete que en la escuela vos tenés materiales educativos, profesores preparados, una cultura y una gestión escolar participativa, tenés todo. Ahora, si vos cuando salís afuera tenés instituciones, empezando por tu comunidad, donde no promueven la participación ciudadana, donde no se promueve la participación de las juventudes, ¿no?, que no se reconoce, no se valora en el diseño de las políticas, la implementación, el monitoreo, la contabilidad. Entonces ahí ocurre un fenómeno de frustración, ¿no? Porque uno como promueve académicamente o promueve en casa, pero eso no se puede manifestar en el ejercicio de la realidad, ¿no? Y la realidad no es solo la escuela, la realidad es todo, ¿no? Entonces, eso es como cómo se puede cumplir. Bueno, digo, hay cuestiones que son académicas, el currículum, pero también hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, la escuela, cuando uno trabaja, no sé, el aprendizaje por proyectos, poder involucrar a las familias, poder involucrar a las instituciones de la comunidad, la escuela saliendo a las comunidades yendo a la escuela. Eso, el ejercicio de la ciudadanía es un continuo. Ese es el mensaje. Bueno, también Mónica señalaba la necesidad de un pacto democrático y confianza, que ahora en Chile está muy latente con el proceso democrático que se está viviendo de la mano del plebiscito, que ahora la elección de constituyentes, y es necesario también que la gente se vaya involucrando y vote e incida también en sus candidatos, que ojalá salgan electos las mejores personas para escribir una nueva constitución. Y finalmente que el Estado también se haga cargo de la necesidad de generar estos pisos de educación. Ya, mira, por último, porque como tenemos esta sección dividida junto a Cristian, por último te queremos preguntar, o sea, queremos que en verdad que nos cuentes. Hablábamos recién de este curso que están generando desde UNESCO, el curso de Educación para la Ciudadanía Mundial, Juventud, Derechos Humanos y Participación en América Latina y el Caribe, y la importancia también que tiene, la importancia de que este curso se haya lanzado en Latinoamérica. Así que si nos puedes contar del curso, cómo fue proyectarlo y bueno, lo que se viene junto al curso. Bueno, el curso lo que intenta hacer es promover el conocimiento y herramientas para las juventudes y aquellos que trabajan con las juventudes desde la sociedad civil, desde el ámbito académico, universitario, educadores en el ámbito formal, no formales, y para todos aquellos que también trabajan de distintas organizaciones e instituciones con juventudes, el conocimiento primero sobre las tendencias de participación de las juventudes, la contribución de las juventudes a la promoción de los derechos humanos, de la democracia, la equidad, la inclusión. También el curso brinda conocimientos y herramientas sobre cómo realizar experiencias, es decir, a partir de experiencias de juventudes, o sea, y de organización, tanto a nivel individual como de organizaciones,
cómo las juventudes promueven estos valores y estos principios de la democracia y los derechos humanos. Entonces, por un lado, el objetivo es el conocimiento, la información, la sensibilización, y por el otro lado son ejemplos de experiencias, pero no ejemplos de experiencia para decir, oh, qué bien lo hizo, no, sino desde la dificultad, desde las ideas, desde cómo se puede hacer, distintos ámbitos. Hay jóvenes que lo han hecho, por ejemplo, tenemos una experiencia desde la Organización de Estados Americanos, es decir, en ámbitos de organizaciones multilaterales, en la sociedad civil, en las escuelas, es decir, cómo desde todos los lados se puede promover la ciudadanía mundial. Y también hay fuerte contenido sobre qué es la ciudadanía mundial, también los derechos humanos, la Agenda de Educación 2030, cómo los jóvenes pueden incidir en ella. Y bueno, los invitamos a todos para que puedan, todas y todos, para que puedan participar, después también que nos hagan llegar sus comentarios. Hasta hoy, hasta hace un rato, teníamos casi 3.700 registrados. El curso es gratuito, tiene un diplomado gratuito. Es verdad, hay un certificado que lo otorga la plataforma que se paga, pero si uno quiere hay un diploma que es gratuito y el acceso también es gratuito. Yo voy a estar ahí también como tutora, así que los espero. Nos parece también un espacio de encuentro, de conexión entre participantes. Digo, por ejemplo, hay opciones de foro, pero también de que ustedes conozcan a las juventudes que están haciendo algo y se pueden conectar. Son toda gente accesible. Es decir, y para eso está, para hacer plataformas de plataformas. Eso. Súper. Te faltó, ¿cuándo parte el curso y hasta cuándo tienen para inscribirse? Bueno, es que no, yo quiero ciencia política, entonces estas cosas de la comunicación, ya me vieron acá con el Instagram, no me sale bien. Arranca el 17 de marzo y dura hasta el 14 de abril. 17 de marzo hasta el 14 de abril. Son 4 semanas, es poco tiempo, digamos, como en la semana, no son muchas horas, y es podcast, video, y además, bueno, en cada módulo también entregamos como referencias para leer, para conocer más experiencias, así que, y fue hecho con organizaciones de sociedad civil trabajando con juventudes, con jóvenes, que han formado parte también del comité para la realización del curso. Hemos consultado a muchas personas, y bueno, esperamos que sea una buena experiencia. Genial. Igual nos preguntan en dónde se encuentra el curso, en qué página web lo pueden encontrar. Está en la plataforma Miríada X, pero ahí te voy a pedir algo, porque yo no estoy acá con nada, pero yo estoy segura que vos vas a poder poner el link al curso, ¿verdad? Sí, ahí también para quienes quieran sumarse al curso, pueden entrar al link que está en nuestro perfil, y ahí también los van a redirigir al curso para que se puedan sumar finalmente, y antes de que se acabe el tiempo, ya queda poquito para que parta, y aprovechen esta oportunidad de aprender. Bueno, nuevamente les dejo la invitación, súmense al curso, de verdad que es muy bueno, y yo sé que acá Romina está muy interesada también en que todas y todos podamos acceder a esto. Te quiero agradecer, nuevamente te quiero agradecer, Romina, por venir hoy, por estar aquí hoy día con nosotros, aportar con tu trabajo, y obvio que queda la invitación hecha, ojalá podamos más adelante dejarte una hora completa ahí para que te puedas extender también todo lo que quieras, hablando de este tema y más temas que puedan ir surgiendo. Así que eso, muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones por el trabajo que hacen. Gracias. Gracias, Romy. Les cuento que ahora vamos a terminar este live, pero partimos inmediatamente junto a Cristian para que no se vayan, se queden aquí y participen. Sí, como bien les mencionábamos, este live iba a tener 2 secciones. Acabamos de estar recién con Romina Kassman, que también ya se acaba de subir ese live a nuestro perfil para que puedan verlo también si es que no alcanzaron. Y ahora, de esta segunda parte, partimos junto a Cristian Bravo, consultor en educación para el desarrollo sostenible en la UNESCO, y con quien vamos a estar conversando esta siguiente mitad del live de hoy. Así que eso, gracias por acompañarnos, te dejo también un espacio para que te puedas presentar y de a conocer tu trabajo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, como adelantó Ignacio, me llamo Cristian Bravo, trabajo como consultor en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe.
Brevemente, nosotros como UNESCO acá en la región de Latinoamérica y el Caribe funcionamos en 3 oficinas que son cada una de las áreas. Hay una oficina de ciencias en Montevideo, una de educación acá en Santiago y la de cultura en La Habana. Y en total somos 11 oficinas nacionales y multipaís en toda la región. Y en particular yo me ocupo de coordinar el área de la Estrategia Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible, que les voy a contar más adelante probablemente en el libro. Así que adelante, Ignacio, muchas gracias. Bueno, esta segunda parte que iba a tratar ya sobre la Agenda 2030, así que queremos partir abordando ese tema y que nos cuentes cómo es que las distintas generaciones de derechos humanos se van incorporando en esta agenda. Y además, en cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible podemos reconocerlos con claridad, así que ahí que nos va a ir relatando sobre la agenda y cómo se va articulando Yes. a través de los derechos humanos en general. Sí, sí, entiendo perfecto. Mira, ahí quizás un poquito de contexto primero porque es importante situar también cuál es el origen de la Agenda de Desarrollo 2030, porque, digamos, no es algo de generación espontánea, es un trabajo que ha venido haciéndose desde el Sistema de Naciones Unidas, incluso se puede datar hasta lo que es la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, hay un poco explicarles también que la agenda, en este caso en particular, la Agenda 2030, presenta una oportunidad única para los países de poder avanzar en estándares de derechos humanos, ¿cierto?, en pro del desarrollo sostenible. Y esta agenda en verdad nace de 2 componentes. Por un lado tenemos la declaración de Río 20, que es producto de la Conferencia de Desarrollo Sostenible que tiene el Sistema de Naciones Unidas, que tiene una larga data desde la década de los 70, en que se ha establecido y cuestionado constantemente cómo logramos el desarrollo, digamos, integral desde el ámbito de vista económico, social, cultural, etcétera, para de alguna manera poder sobrevivir. Es así de claro, ¿no? Finalmente, cómo logramos este desarrollo sin afectar la posibilidad de nosotros de cumplir nuestro proyecto de vida, pero también de las próximas generaciones de poder hacerlo. Entonces, ese es un primer antecedente. Y luego también está el otro antecedente que fue una especie de ejercicio que nos sirvió bastante como sistema para ver cómo seguir adelante, que son los objetivos del milenio. Pasa que en el año 2000, digamos, se sitúa una meta o una serie de metas que en el fondo lo que buscan es erradicar la pobreza, el hambre también, poniendo a las personas en el centro, pero estaba enfocada principalmente a los países en desarrollo. Entonces, es a partir de esa brecha que se genera cuando finalmente tú entiendes que las metas en las que hay que avanzar bajo los estándares de derechos humanos se presentan los desafíos que tienen todos los países en todo el mundo, es que tienes que avanzar de manera generalizada y no de alguna manera focalizado solamente en países en desarrollo, mirándolos solamente desde el punto de vista de desarrollo económico, que es lo que te comentaba antes, que es esta mirada más integral del desarrollo. Entonces, con respecto a eso, esta Agenda de Desarrollo 2030 incluye una serie de, por decirlo de alguna manera, consideraciones de derechos humanos que la hacen mucho más inclusiva, mucho más universal y también buscan de alguna manera construir un sentido mayor de apropiación también en los diferentes países. Entonces, a diferencia de las agendas anteriores que te comentaba, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos que están completamente permeados con la lógica de derechos humanos y también incluso la construcción de estos objetivos fue a través de estándares de derechos humanos. Anteriormente, tanto la declaración como los objetivos del milenio eran instancias que finalmente surgían desde el propio sistema de Naciones Unidas hacia los países, basado por supuesto en los informes, en la experiencia, ¿cierto? Y en las recomendaciones de los mecanismos convencionales, pero sin duda salían del propio sistema. Entonces, lo que hace la Agenda 2030, que es tan innovadora en este caso en particular, es hacer un proceso amplio y participativo de consulta, en que se toman en cuenta no solamente los avances que hubieron en las agendas anteriores de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino también cómo es la posición que tiene la sociedad civil, las diferentes organizaciones internacionales y también la ciudadanía, ¿cierto? Y los diferentes actores y actrices que componen ese espectro, para ver cómo logramos este desarrollo sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, y algo que es bien importante considerar, la UNESCO tiene un mandato amplio como agencia, ¿no? La UNESCO principalmente responde a 5 derechos humanos que son consagrados, que probablemente son los que forman parte del nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a disfrutar de los avances científicos, el derecho a disfrutar también de la cultura, el derecho también a la libre opinión y expresión, y recientemente también, porque la UNESCO tiene mucho que decir en eso, el derecho al agua y al saneamiento, que se reconoció como derecho humano en 2010 a través de la Asamblea General. Entonces, como tenemos ese abanico de actuación, digamos, tan amplio, a partir de la declaración, es que los ODS permean completamente la manera en que la UNESCO trabaja. Entonces, ahí hay 2 respuestas. Por un lado hay una respuesta más general, que es que finalmente la UNESCO, entendiendo que la educación
y la ciencia y la cultura son derechos facilitadores del cumplimiento de la agenda, es que transversalmente nos ocupamos, digamos, de gran parte de la agenda, en específico y a nivel transversal, por ejemplo, en el objetivo 1, que tiene que ver con reducir, con la eliminación o erradicación del hambre, también con el 10, que tiene que ver con la igualdad plena, ¿cierto? Y el 17, que tiene que ver con las alianzas. Esos son como los ODS que son más transversales y generales al trabajo de la UNESCO, pero también nosotros respondemos a nuevo ODS que específicamente dentro de sus 160 y algo metas que tienen los 17 ODS, hablan de educación y cómo la educación tiene un rol para poder participar, para poder, digamos, promover el desarrollo sostenible y ir también desde ahí construyendo nuevos avances. Y ahí en el fondo también podemos listar una serie, tenemos por supuesto lo de S4, que es el de educación de calidad, donde ya has conversado un poco antes con Romina sobre la meta 4.7, que es el corazón para nosotros de lo que es la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Y también tenemos, por ejemplo, lo de S5, que tiene que ver con la equidad de género, tenemos el 6, que tiene más relación con el agua, el 9, que tiene que ver, digamos, con innovación industrial, digamos, innovación también para el desarrollo y la investigación, tenemos el 11 de ciudades, el 13 de clima, entendiendo la acción climática también como parte integral de la educación para respuesta al cambio climático, el 14 sobre vida submarina para educar en la conservación y la protección de la vida submarina, el 15 con ecosistemas, que es con la misma lógica, y el 16 que tiene que ver con la paz y el rol que tiene UNESCO, como comentaba Romina, en promover la educación para la paz y la cultura de no violencia. Eso es como un paneo bien general. Igual que Romina, tú avísame por favor cuando quieras que quieras decir algo entre medio o tener más información. Eso, cuéntame. No, quizá ver también como le consultaba un poco a Romina, el rol que los estados pueden tomar frente a esta agenda y finalmente cómo pueden hacer que esta agenda se cumpla. Quizá ahí también nos podrías contar un poco al respecto. Sí, súper. Mira, por ejemplo, te contaba hace un momento que si bien la Agenda 2030 se basa en la Declaración de Derechos Humanos y en los principios de derechos humanos, por supuesto tiene diferencias. Y es en esas diferencias que están las brechas que de alguna manera es donde es centrar el rol de los estados, que son finalmente quienes se comprometen a avanzar o implementar tanto la Agenda de Derechos Humanos a través de la Declaración como los mecanismos convencionales y esta misma Agenda de Desarrollo 2030. Entonces, con respecto a eso, por ejemplo, nosotros sabemos que la Declaración establece estándares mínimos de ejercicio y garantía de derechos humanos, ¿cierto? En ese sentido, la agenda tiene una diferencia bien interesante, porque lo que hace finalmente es establecer cuáles son estos objetivos para ir avanzando en el ejercicio de derechos humanos, pero al final del día no es vinculante. La Agenda 2030 depende del compromiso de los países para avanzar. Entonces, en ese sentido, los Estados miembros, que son finalmente los que buscan avanzar en la Agenda 2030, tienen que ser los que tomen la batuta. La Agenda 2030 en ese sentido tiene una ventaja quizás, que es que al establecer grandes metas con una serie de objetivos que fueron trabajados de manera participativa, hace que los países puedan reconocer en la agenda sus diferentes desafíos y a partir de eso hacer una agenda de avance. Ahora, una de las propiedades que, por ejemplo, hereda la Agenda 2030 de Derechos Humanos y que es bien interesante es que la mayoría de los objetivos son interdependientes, indivisibles y universales. Entonces, eso es una ventaja súper grande para la implementación de la agenda, porque por un lado, los países, por ejemplo, pueden decir, voy a avanzar en, digamos, solamente en educación. Y ya te conté yo que al avanzar en educación ya está respondiendo a metas de nuevos objetivos diferentes. Y así con cada una de las temáticas. Entonces, ese es un punto. Hay cosas que se quedaron afuera de la Agenda 2030 que probablemente, desde el punto de vista de los derechos humanos, son cosas que hay que tener más en consideración o que quizás dependen más del rol que el sistema pueda tener en generar avances, o como por ejemplo los temas relacionados a diálogos interculturales, los temas relacionados también, por ejemplo, a diversidad sexual y de género. Son temas que no son tan evidentes en los objetivos de desarrollo sostenible, pero que sin duda son parte fundamental de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, desde ese punto de vista es que el rol de los estados acá y el del sistema, digamos, nosotros es de acompañar a los países en definir cuál es ese plan para avanzar y cómo también integra todas estas otras temáticas transversales que forman parte de la Declaración de Derechos Humanos, pero que no están explícitamente en la Agenda de Desarrollo 2030. Súper. Bueno, yo creo que ya paso a la siguiente pregunta, como que tiene que ver desde la labor de la UNESCO, en verdad. Preguntarte cómo es que la educación, las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte, el patrimonio, la comunicación e información se van vinculando con los derechos humanos a través de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sí, ahí como te decía, en el fondo, la UNESCO a través de su mandato, que está concentrada en estos 5 derechos humanos reconocidos, pero por lo que te decía de educación, ser un facilitador del ejercicio de derechos también
a través de conocer los derechos, ¿cierto? Y saber cómo exigirlos, que es parte fundamental de la educación, es que finalmente transversalmente toca una serie de derechos, ¿no? Y ahí en ese sentido es que la UNESCO quizás tiene un rol fundamental a través de su metodología su programa de educación para el desarrollo sostenible, que es finalmente el área que yo coordino a nivel regional, que tiene que ver con cómo la educación finalmente permite o facilita el cumplimiento de la Agenda 2030 en su totalidad, entendiendo este rol que te comentaba. Entonces, desde ese punto de vista, la UNESCO ha estado trabajando en una serie de programas. Educación para el Desarrollo Sostenible tiene su origen en estas conferencias que te comentaba sobre desarrollo, que están mucho más relacionadas quizás al ámbito medioambiental o de cómo tener respuesta frente a los impactos climáticos. Pero la última hoja de ruta y marco que trabaja este programa se llama Educación para el Desarrollo Sostenible 2030 hacia el logro de los ODS. Y ahí finalmente tiene una particularidad bien interesante, que es que por primera vez se entiende que una educación para el desarrollo sostenible no puede concentrarse solamente en el ámbito medioambiental, sino que también tiene que incluir, sin duda, integrar los derechos humanos, integrar la mirada de género, integrar la mirada de diversidad cultural, de ciudadanía, de educación para la paz y no violencia, etc. Entonces es a partir de aquello que ahora se reconoce que la EDS como programa, entendiendo que la EDS es la capacidad de que la educación desarrolla las habilidades, aptitudes y conocimientos en todas las personas a lo largo de la vida para tomar decisiones responsables en su relación con el planeta y con las otras personas bajo todos estos estándares que te comentaba anteriormente, es que se le ha dado este nuevo rol. Y ahí, por ejemplo, ahora nosotros como UNESCO estamos avanzando en una iniciativa global que es bastante interesante porque está ahora en movimiento precisamente en este momento, que es que estamos promoviendo y acompañando a todos los países para que desarrollen una hoja de ruta de iniciativa nacional para avanzar en educación para el desarrollo sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como UNESCO estamos promoviendo que un país se imagine cómo se imagina su nuevo modelo de desarrollo sostenible, no solamente a partir de los avances medioambientales, sino que a partir del cumplimiento de la Agenda 2030 y todos estos estándares que son transversales a la gestión de la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, a partir de esa iniciativa, que va a tener, digamos, su hito en la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, que es ahora en mayo en Berlín, y por supuesto se va a hacer de manera virtual por la pandemia, así que van a poder participar en el visionado. Convenientemente les voy a compartir el enlace para que lo puedan ver también. Se va a incentivar a que los países se comprometan en avanzar en esto, y también se va a ver un espacio de talleres o conversación en que vamos a ver buenas prácticas de diferentes países, experiencias de cómo implementar esto, y a partir de aquello también poder generar una nueva hoja de ruta a nivel mundial, una declaración, que es la Declaración de Berlín, que espera sea también una hoja de navegación para trabajar todas estas temáticas a nivel global. A nivel regional, que digamos es algo que estamos también trabajando nosotros acá, estamos viendo también que tenemos un desafío en particular. Nosotros, como te decía, o no sé si lo comentó Romina, pero nuestra oficina de educación tiene doble mandato. Es oficina para la región de Latinoamérica y el Caribe, pero también es UNESCO Chile. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos como oficina regional un gran desafío, que es cómo integramos y subimos, digamos, al desarrollo a la subregión del Caribe, donde hay gran parte de estados insulares en vías de desarrollo que tienen una serie de tensiones relacionadas con el cambio climático y cómo los afecta también los riesgos de desastre que tienen asociados a aquello, y a partir de eso desarrollar una política integral de acompañamiento a nivel regional que reconozca todas esas particularidades, por ejemplo, la gestión de riesgos del Caribe, la herencia de educación popular y educación ambiental que tenemos en la región de Latinoamérica, y así a partir de eso tener un nuevo panorama regional que nos permita avanzar en el desarrollo sostenible como Latinoamérica y el Caribe. Y para ello, a partir de esta conferencia, vamos a conformar una red que se llama Red Global EDS para 2030, que va a introducir un mecanismo de monitoreo y reporte. Que eso es algo bien interesante e innovador a partir de la lógica de EDS, que lo que va a hacer es que a partir de una invitación abierta a los países para participar en esta red, vamos a generar un mecanismo de monitoreo y de colaboración para que a partir de ello, cada 2 años, se haga un reporte del avance de los países y así podamos irle tomando el pulso al avance no solamente de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, sino también a cómo la educación juega un rol central en el cumplimiento de esa agenda. Súper. Bueno, esperemos que los estados se sumen a esta iniciativa. Es necesario, pensando sobre todo que Latinoamérica es tan frágil, si el cambio climático está encima y si los estados no se hacen cargo, educando, tomando medidas concretas, va a ser duro, un futuro bien duro. Así que esperemos que
los estados latinos sepan integrarse. Bueno, vamos a ir ya cerrando. Te quiero agradecer, Cristian, por participar hoy día. Eh, Dejar también la invitación a que todas se involucren, que conozcan sus derechos, lo exijan, y también sobre todo en el proceso constituyente que está viviendo Chile hoy en día, que las personas, y sobre todo los jóvenes, las jóvenes, seamos participantes activos de todo lo que está sucediendo, porque suceden muchas cosas en este momento y no podemos quedar fuera finalmente como jóvenes. Así que eso, agradecer nuevamente tu participación, recordarle a todos que en el link de nuestro perfil tenemos la carta para las y los candidatos constituyentes para que se la puedan enviar. Eh, Muchas gracias a todos. Mira, tenemos una pregunta antes de que cerremos. Súper. Alguien dice, ¿esa Agenda 2030 tiene indicadores establecidos y estándares de medición? Súper. Mira, hay dos cosas. Primero, contarte un poco que hasta ahora hemos tenido un gran compromiso de los países latinoamericanos en la hoja de ruta de ese para 2030, así que esperamos que sigamos avanzando desde ahí. Y tienes razón que el rol de las juventudes en avanzar esto es muy importante. Y con respecto a lo de los indicadores establecidos, estándares, eso también es una brecha que genera la agenda. Como te digo, la agenda tiene esta ventaja operativa de que finalmente es contextualizable a los países. Entonces existen ciertos lineamientos y orientaciones para medir los avances de la agenda a partir de estas metas. Son las metas finalmente los que nos permiten construir los indicadores y los estándares de avance, pero es cada país dentro de su propia agenda de desarrollo quien define los estándares y los indicadores para medir los avances. Por ejemplo, en el caso de Chile, los indicadores y los estándares que se ocupan para medir el avance de la Agenda 2030 se trabajan a partir de un comité que está liderado por Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces pueden acceder a esa información en el caso de Chile, ver cómo va Chile avanzando en los ODS, están esos informes y algo a lo que pueden acceder, digamos, de manera fácil. Entonces, eso se puede ver, digamos, a nivel nacional, a nivel regional también, cada país, dependiendo de cuál es la orgánica del Estado finalmente que se hace cargo del reporte y monitoreo del avance de la Agenda 2030, van a encontrar estos avances con indicadores. Entonces, efectivamente es un tema quizás que se ve mucho más contextualizado por lo que te digo. Hay temas que probablemente van a ser más avanzados en algunas temáticas que en otros, pero a partir de eso, digamos, no se ve. Acá me preguntan, por ejemplo, CEPAL. CEPAL es específico para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, a partir de eso hay ciertos estándares y hay estudios también, pero no son estándares, digamos, concretos de medición, sino que son más orientativos. Nuevamente, el rol central del avance de la Agenda 2030 está establecido en los países. Entonces, a partir de ello están. Yo tengo entendido, y esto es de experiencia nacional, que hay avances y reportes de los ODS en Chile. Entonces, quizás tiene que ver más que nada con la dificultad que tiene encontrar estos avances. Si quieren, me puedo comprometer a buscarlo y compartirlo para que lo puedan ver. Pero existen, es información pública de los estados y de todas maneras pueden acceder a revisar esos avances. Súper, ahí apenas lo compartan, nosotros lo añadimos al link de nuestro perfil para que también puedan acceder a esa información. Así que eso. Pero, es decir, experimento. Ahí volvieron a responder. ¿Sí le respondes tú mismo? No entiendo muy bien la pregunta, pero en el fondo lo que hablamos recientemente, por ejemplo, es que este proceso de la Agenda 2030 es un proceso súper innovador porque por primera vez el Sistema de Naciones Unidas busca un mecanismo colaborativo y participativo para establecer cuáles son estas metas de avance que ponen en su centro a las personas y al desarrollo para lograr erradicar las grandes problemáticas que tenemos actualmente en el mundo. Entonces, a partir de eso, claro, todas estas agendas son compromisos completamente multisectoriales, intersectoriales, que de alguna manera buscan avanzar, pero son mecanismos que dependen nuevamente del compromiso de los países, que hay que entender también que no son mecanismos vinculantes, salvo las declaraciones y los mecanismos convencionales, que son en los que se basan. La Agenda 2030, por ejemplo, incluye en sus diferentes metas, ¿cierto?, más de 10 mecanismos centrales integrales de derechos humanos, que son los mecanismos convencionales. Entonces, están presentes desde la vinculación que tienen los países, pero el avance en la agenda, digamos, finalmente depende de la agenda de cada país. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Y también te dejamos la invitación hecha, que ojalá podamos estar en un nuevo live futuramente, ya sea conmigo o con otro integrante del observatorio, para seguir hablando esto mismo, sobre la agenda, sobre la necesidad de que los países se comprometan, y también pues, sobre que los jóvenes se vayan interesando en el tema, se vayan educando y vayan conociendo sus derechos y exigiéndolos por sobre todo. Así sí, que el cambio climático ya, también es un tema que el que podemos conversar, así que también muy disponible si es que están esas líneas. muchas gracias. Estamos
hablando entonces, un abrazo gigante a todos y a todas que no nos escucharon, y ya estaremos en un nuevo live prontamente hablando de esto y nuevas cosas. Gracias, chao. Súper, un gusto, nos vemos, chao.